Mis ojos contemplan al Cordero Santo vestido. Y hoy, para hablar de este tema tan especial, vamos a tomar como punto de referencia, como siempre lo hacemos, la palabra del Señor, y la vamos a tomar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y en el capítulo 16 nos vamos a ir al versículo 33. Y dice la palabra de Dios, ahí donde les he mencionado: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y me parece interesante esta parte de la palabra de Dios porque habla de tener paz. Y cuando hablamos de tener paz, muchos de nosotros pensamos que la paz viene de un estado de tranquilidad a nuestro alrededor. Y pensamos que la paz viene de un estado de tranquilidad en el que estamos en una casa donde no hay gritería, donde no hay conflictos, donde nuestra pareja, esposa, esposo, familia, se amoldan a nosotros. Y pensamos que en el trabajo todos los que trabajan se amoldan a nuestro sentir y a nuestra forma de ver el mundo, y todos son como nosotros pensamos, necesitamos y nos lo imaginamos. Pensamos que la paz viene de ese estado exterior que nos rodea, de ese alrededor nuestro. Pero fíjate que la misma palabra de Dios dice: en el mundo tendrás aflicción. Wow. Esto no tiene sentido. El mundo es lo que está alrededor mío, Dice: en el mundo tendrás aflicción, pero cálmate, tranquilo, yo he vencido al mundo. Dice: estas cosas os hablo para que en mí tengas paz. Yo quiero pedirte que hoy empieces a dejar de buscar la paz en el mundo. A veces buscamos la paz en el conflicto. ¿Cómo? Sí, en una discusión con alguien para decirle cómo quiero que actúe y cómo quiero que se comporte y cómo quiero que haga las cosas para que esté conforme a mí. Vanidad de vanidades, dice el Señor. Ahí no vas a conseguir la paz, porque en esos alrededor, que es el mundo, no solamente dentro de tu casa, en tu familia, en el trabajo, en la calle, si vas en bus, si vas a pie, si vas en tu carro, tienes conflictos con el mundo, porque en el mundo vas a tener aflicción. Y entonces, ¿qué es la paz, pastor? Porque ese versículo tan extraño que nunca de pronto lo había meditado de esa forma. Dice: estas cosas os he hablado para que en Cristo, en mí, tengas paz. La paz está en Cristo, pero no significa que tengamos que ir allá adentro de Cristo para tener paz. La palabra del Señor nos enseña un camino en el que nosotros vamos a tener paz. Gloria sea el Señor. ¿Ese camino cuál es? ¡Wow! Yo quiero llevarte en el camino hoy, en la reflexión por los sentimientos y las emociones. El camino de los sentimientos y las emociones. Y a veces pensamos que las emociones y los sentimientos somos nosotros. Inclusive sabemos que las emociones y los sentimientos definen nuestra personalidad. La clase de ser humano que eres, la clase de persona que eres, está mediada por tus emociones y sentimientos. Pero yo quiero que te grabes esto hoy. Eso no eres tú. Tú no eres lo que son tus emociones y tus sentimientos. Tú eres algo más íntimo en tu ser.
Los psicólogos hablan de las emociones como unas reacciones neurofísicas, o sea, de la mente y del cuerpo, que desencadenan, o sea, son desencadenadas por un estado de ánimo, ya sea interno o externo. Es una reacción de la mente, piensas enseguida algo, actúas con tus manos, corres, golpeas, no sé, exclamas. Y eso lo haces por algo que sucedió a tu alrededor o a veces algo interno tuyo. Eso es una emoción. Eso es una emoción, esa reacción. Y hablan de los sentimientos como una percepción propia, una autopercepción de una determinada emoción. ¿Cómo te sientes tú en esa reacción de tu emoción? Es una expresión tuya de las emociones. Tristeza, alegría, llanto, admiración. Van de la mano, no son lo mismo. No son lo mismo. Pero esas emociones y esos sentimientos van de la mano del uso de tu razón, de tu forma de pensar, del saber si actúas bien o mal. Y a veces esa reacción del cuerpo, de la mente que desencadenada por estímulos externos, alguien te alzó la voz, te decepcionaste, alguien te miró feo, alguien en tu trabajo hizo lo que no debía y te perjudicó, en la casa tu hijo hizo alguna actividad, llegó muy tarde, sale con malos amigos, tu hija, tu esposo, tu esposa, y tú reaccionas. Pero hay algo dentro de ti, una racionalidad que te dice lo que debes hacer. Y que te dice, hey, no está bien, ten cuidado, ten cuidado. Sin embargo, las emociones y los sentimientos a veces nos hacen meter la pata. Perdónenme el término. Nos hacen meter la pata. O sea, las emociones y los sentimientos nos ganan a la racionalidad. Al saber que tenemos que actuar de una manera especial, racional, inteligente, buena, sana. Y esas emociones nos hacen reaccionar y metemos la pata. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos van de la mano del ego. Están así agarraditas del ego. Y eso es un problema. Porque sentimos mucho más fuerte que lo que nos hacen nos afecta a mí, a nosotros. Y ahí es el motivo por el que las emociones y los sentimientos te bloquean. Te bloquean. Y ahí es cuando pierdes la paz. Y ahí es cuando el Cristo te dice que Él te habla para que en Él tengas paz. Y ahí es cuando yo te quiero enseñar que el Evangelio es mucho más que una fórmula para hacer una invocación espiritual para pretender conseguir cosas. En el nombre de Jesús, yo quiero que el Señor, wow, el Evangelio es mucho más que una fórmula espiritual para pretender conseguir cosas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, dice el Señor Jesús. En Cristo y en el Evangelio, el Señor Jesucristo nos enseña cómo podemos tener paz, sabiendo que en el mundo alrededor nuestro hay conflictos. Y vamos a tener conflictos. Me encantó el testimonio de Freddy. Y me encantó porque Freddy dijo, no está fácil. Y a veces salgo y digo, ¿cómo voy a hacer?
Y dijo Freddy, y a veces no sé cómo voy a hacer y llega el tiempo para pagar la cuota y no tengo de dónde. Y consigo, el Señor me consigue la cuota, el Señor provee y algo pasa. ¿Cómo voy a hacer? Porque la paz no está en el mundo. En el mundo tendrás aflicción y en Cristo, en las enseñanzas, el Señor Jesús nos enseña cómo vamos a tener paz, como dice la canción, la adoración, paz en medio de la tormenta. Y aquel que tiene paz en medio de la tormenta es un victorioso en Jesucristo, porque ese puede tomarse el tiempo y a pesar de la gritería, a pesar de las ofensas, a pesar de las amenazas, a pesar de la angustia del dinero, puede sacar un tiempo y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ese es como el que tiene mucho temor de enfrentar algo, pero va y lo enfrenta con mansedumbre. Porque las emociones te bloquean. Y no lo debes permitir. Debes aprender a tomar decisiones en la palabra de Dios de manera racional. Y debes pensar que las emociones, los sentimientos son claves de manejar y de controlar cuando de tomar una decisión se trate. Sobre todo cuando debes tomar las decisiones más correctas. Más correctas. No reaccionar rápidamente. Y de eso hemos hablado bastante, de tomar las reacciones más correctas. Por eso, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor. Filipenses, carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. No te afanes en actuar y en reaccionar. Cálmate. Es que me dijo que yo era un tal por cual. Es que me agredió, me gritó. Es que no hizo lo que yo. Y yo. Hay una canción que dice, y tú. Esta canción nuestra es, y yo. Por eso reaccionas. Porque te sientes agredido, ofendido, herido. ¿Por qué? Y te dice el Señor, por nada estés afanoso. No estés afanoso. Cálmate, te está ofendiendo, te sientes mal, te sientes que está hiriendo tu dignidad. ¿Por qué? ¿Quién puede afectar tu dignidad? Lo que los demás piensen de ti no es tu problema. No lo puedes controlar. Por favor. Por nada estás afanoso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y a veces dice delante de Dios, pero tus peticiones deben estar siempre en tu boca. Hey, mira, deja de gritarme, hombre. Sabes, me retiro de aquí porque así es difícil contigo. Y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque estás en medio de la agresión, en medio de la dificultad. Como decía nuestro hermano, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria a Dios! Gloria a Dios. Y dice que nuestros pensamientos y nuestros corazones se guardarán en Cristo Jesús. Los pensamientos. Y ya hemos predicado bastante de los pensamientos y cómo debemos de guardar nuestros pensamientos. ¡Wow! ¿Cómo debemos de guardar? Por eso la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, creo que es en el capítulo 10, déjame mirar. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, en el versículo 5,
dice algo muy hermoso. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derriba todo argumento, toda la palabrería que tienes no vale, no vale. Derribando todo argumento, toda altivez. Yo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pon cautivo todo el pensamiento, te dice, ese es un tal por cual, grítale, reacciona, no te dejes. Ese no es un pensamiento sano, ese es un pensamiento de las emociones y de los sentimientos. Y tú crees que ese eres tú. Y tú sabes a veces que estás haciendo mal y sin embargo lo haces porque dice que debes ir a la obediencia a Cristo y no vas a la obediencia a Cristo. Las emociones y sentimientos a veces pueden deformar tu sentido de lo correcto. O te lo pueden hacer cambiar por completo porque tú dices, es así, porque yo. Y esas emociones y sentimientos pueden tergiversar lo que tú crees que, bueno, es correcto de esta manera, pero lo que pasa, y ese lo que pasa, se convierte en algo, wow. Lo que pasa es que tampoco lo que pasa. Y cambias el sentido de lo correcto, o lo deformas, Tienes que tener cuidado porque no eres tú, tus emociones y tus sentimientos. No eres tú. Eso hacen parte de tu personalidad y tu personalidad debes cambiarla y debes manejarla y debes perfeccionarla porque a ella está atada tu alma. A ella está atada tu alma. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Tienes que aprender a autoobservarte y decir, ¿estuvo bien? ¿Estuvo bien? Porque tus emociones y sentimientos revelan tu personalidad de lo que eres como persona. No de lo que eres en tu interior o de lo que puedes llegar a ser. Busca el reino de Dios y su justicia. Ese es el reino de Dios y su justicia. Lo que puedes llegar a ser sin agredir, sin ofender, sin emocionarte. Ni mucho llanto en la tristeza, ni una alegría desbordada en la felicidad. Ecuánime, templanza. Ojo, no te preocupes si tu sentimiento es equivocado o no. Hoy quiero decirte esto. Tú puedes tener emociones y sentimientos por cosas que te hacen equivocar. Alguien llegó y te dijo una mentira. Sutanito dijo esto de ti. Imagínate que pasó esto en tal parte y puede ser falso. No te preocupes si tus sentimientos y emociones están equivocados. Ay, pastor, y entonces, preocúpate si tus emociones y sentimientos te manejan y te hacen actuar de una manera que no es la perfecta, que no es la correcta. Ahí sí, preocúpate. Y preocúpate mucho. Porque esos sentimientos y esas emociones están mostrando una faceta tuya que no es la correcta. No está bien. No está bien. Tú puedes tener el sentimiento y la emoción. Nuestra hermana Margaret dice que cuando tiene esa rayecita, eso que te da alguien dice, me provoca sacar los clavos de la cruz de Cristo y clavarlo a él. ¿Sí? El Señor Jesucristo levantó a las mesas, pateó y tumbó las mesas del templo de los mercaderes. Sí. Preocúpate cuando tus sentimientos y emociones te hagan reaccionar. Por eso la gente cree inclusive en los memes. Mandan un meme y todo el mundo lo cree. Porque las emociones y sentimientos nos gobiernan. Nos gobiernan. Y no podemos permitir
que nos gobiernen. No, no podemos permitir eso. ¿Cómo vas a permitir que te gobiernen? Reconoce tu ego en el gobierno que tienen tus emociones y sentimientos en ti. Porque es que te afectó a ti. No te pueden gobernar. Increíblemente, los sentimientos más negativos son los más difíciles de dominar. Wow. La rabia por alguien. Es que lo veo y me da y te dura. Es más fácil, mira lo que voy a decir, es más fácil que un vicioso deje el vicio que muchas personas que tienen odio por alguien lo superen. Es más fácil que una persona deje un vicio a que una persona que está sufriendo por algo que le hicieron deje de sufrir. Parece que nos gustara. Es que esa rabia que tengo. Así es como identificas a una persona que no es de Dios. Cuando te odian, algunos de ustedes, yo les he dicho, necesitas oración todos los días porque tienes una persona que te hace cosas. Pero nosotros, y muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a guardar odio en el corazón, se nos olvida. Pero el que tiene odio, el que te tiene rabia, el que te tiene resentimiento, todos los días se despierta pensando en ti. Y yo no quisiera pensar que tú tienes sentimientos tan difíciles de controlar como el odio, la rabia, la ira, el dolor, el sufrimiento. Hay personas que sufren por algo que les ha pasado y no lo pueden superar. ¡Wow! Hay que gobernar nuestros sentimientos. No estoy diciendo que no te pongas triste. Tienes todo el derecho de sentir tristeza por un fracaso, por una pérdida. Claro que tienes derecho a sentir. Pero eso tiene que cambiar, evolucionar. Tienes que aprender. Quiero que mires atrás cuánto has superado. ¿Cuánto has superado? Pero increíblemente te deleitas, mira lo que voy a decir, te deleitas más contando lo que sucedió. Es que yo, ese tipo me hizo esto y esto y esto, que esa señora, ese señor me hizo, me dijo, y te deleitas más contándolo. Ojo, sobre todo a quién se lo cuentas. Porque no quiero decirte que es malo que tengas un confidente especial. Puedes tenerlo, debes tenerlo. Para eso está la iglesia, para eso está el ministro. Pero hay personas que lo cuentan en todas partes. En todas partes. Hay que tener cuidado con eso. Si te estás deleitando con contar lo que sufres, es que a mí. Y cada vez que lo recuerdas, hay que tener cuidado de eso. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El ego, yo, ¿por qué a mí? Porque a cada situación de la vida corresponde un sentimiento del yo. Cada situación de la vida está relacionada con algo del yo. Algo yo. Si no te doliera tanto. Yo quiero que sepas que tus sentimientos cambian con la edad, pero siempre están referidos a mí, al yo. Pero a pesar de eso, yo quiero que recuerdes cómo eran tus sentimientos, aquellos que tenemos edad avanzada. No somos viejos, tenemos una edad avanzada. Y yo quiero que pienses cómo eran tus sentimientos a los 18 años, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50. Bueno, aquí no hay de 60. Pero te digo que van a ser diferentes. Hoy quiero exhortarte a que trabajes sobre tus emociones y tus sentimientos, para que no te gobiernen en tus reacciones, para que después no tengas que justificar en tu ego lo que hiciste. Y debes pensar y reflexionar mucho, meditar en tus sentimientos y emociones. Mucho, para poderlos cambiar. Y debes aprender
a trabajar con los demás. Con los demás. En la iglesia, en la casa, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tus hermanas. Ah, es que mi hermano, es que mi papá es que en el trabajo debes aprender a trabajar con ellos. Si no, ¿qué gracia tiene la palabra de Dios cuando dice, de nada te sirve que ames al que te ama? Debes amar al que no te ama, con el que tienes conflicto. Y amarlo no es darle papaya, es aprender a trabajar, a interactuar, a dialogar, a conversar, a estar en unión con todas las personas, con los demás. Y lo más importante, al comenzar el culto les decía que hay personas que sacamos el tiempo para el Señor. ¿Sí? Y nos hace falta. Y la palabra de Dios nos llega de manera especial. Hay personas que no. Hay personas que no les importa. Debes amar este trabajo sobre ti mismo para la gloria de Dios. Debes amar el pretender dominar tus sentimientos, tus emociones a la manera de Jesucristo. Debes amar el entender que hasta con la persona que más te fastidia cada vez que la ves, debes trabajar con ello. El cambio debe ser radical. Lo que eres hoy debe, en ese aspecto del manejo de las emociones y sentimientos, lo que eres hoy debe desaparecer. Porque conozco personas, y algunos de ustedes también, casi digo un nombre, que son iguales todo el tiempo. Y llegan a los 40, 50, 60 y son iguales. Y vivo mi vida y no me interesa y qué. No son malas personas, a veces. Pero no cambian porque están convencidos de que está entrando al cuarto en este momento. Wow. Porque están convencidos de que hacen bien. Muy convencidos. Debes cambiar, debes reflexionar, debes meditar en si las emociones y los sentimientos te gobiernan, si te hacen daño, si dañan tu paz interior. Debes aprender a entender que lo que esas personas hablan, dicen o hacen contra ti, porque no soportan tu luz, porque no soportan tu paz, porque no soportan la gloria de Dios sobre ti. No la soportan. Hermana, hermanos, debes, y mira cómo lo digo, debes, para la gloria de Dios, aprender a manejar todas esas emociones y sentimientos. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice algo hermoso. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo 2 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. No te conformes a lo que estás viendo alrededor. Transfórmate por medio de la renovación de tu mente, del entendimiento de los pensamientos. Transfórmate. Cambia. Cambia. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, será vida en tu vida. Será vida en tu vida. Hermana, hermanos, hoy quiero decirte que tus emociones y sentimientos no deben gobernarte. No deben gobernarte. No debes permitir que... ¿Cuántas veces te han hecho meter la pata? Ya para qué, ya lo hice. Y entonces tu ego te hace defender lo que hiciste. Y tratas de defenderlo y decir, sí, pero es que lo que pasa es que... No.
Transfórmate, hermano. Yo quiero Mis ojos contemplan al Cordero Santo, vestido de gloria.